secundario y de primario, temprano y tardío. Si hay algo de tiempo ahora, les puedo hacer un repaso rapidito, pero vamos a ver cómo vamos a avanzar. ¿Sí? Hoy día nos corresponde la práctica 2, que es gametogénesis y endometrio. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Se ve en la diapositiva o quieren que apague una luz? ¿Todos ven o necesitan que apague alguna luz? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Primero que nada, al eje hipotálamo hipoficiario y en este caso ovario endometrio. En el eje hipotálamo hipoficiario, ¿qué ocurre? En el hipotálamo, ¿qué tipo de hormonas voy a encontrar? ¿O qué tipo de hormonas me produce el hipotálamo? Las hormonas liberadoras. Por eso siempre que yo tengo una hormona liberadora, una hipotálamo termina en RH, que es hormona, release, ¿no? Del liberador. Termina en hormona liberadora. Entonces, estas hormonas van a ir sobre la hipófisis a estimular a que la hipófisis produzca algún tipo de hormona, dependiendo cuál la haya liberado. Por ejemplo, en este caso es la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, si es de gonadotropinas, ¿a qué tipo de células de la hipófisis me va a estimular? Si es la de gonadotropinas, ¿a quién me estimularía? A las células gonadotropas, ¿no? En la hipófisis yo tengo dos partes, tengo la adenohipófisis y tengo la neurohipófisis. En la adenohipófisis, ¿qué cosa tengo? Tengo a las células gonadotropas, a las células corticotropas que me producen corticoides, corticoides de forma gruesa. Tengo a las lactotropas que me producen prolactina y tengo a las somatotropas que me producen a la hormona de crecimiento, ¿no? A la GA. Entonces yo tengo acá corticotropas, gonadotropas, somatotropas, lactotropas. Y si tengo la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿a cuál de este bloque de hipófisis me va a favorecer? A las gonadotropas. Las gonadotropas producen Nicole. Las gonadotropas me generan dos tipos de hormonas. Me generan la folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Sí? Folículo y luteinizante. Ya que hablamos de la hipófisis, vamos a ver una cosa. La hipófisis teníamos dos. Teníamos la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis están las corticotropas, gonadotropas, lactotropas, somatotropas, tirotropas. Todo lo que hemos hablado. En la neurohipófisis, ¿qué se encuentra? ¿Okay? ¿Se produce algo en la neurohipófisis? ¿Se producen hormonas en la neurohipófisis? Se almacenan hormonas. ¿Qué se almacena? Se almacenan solo dos cosas. ¿Cuáles son? Vasopresina y oxitocina. Perfecto. Se almacenan oxitocina y vasopresina. La oxitocina estimula la contracción muscular y la vasopresina, ¿qué es lo que hace? O la antidiurética. La oxitocina contrae. La vasopresina. ¿Regula la presión arterial? En parte, sí, pero ¿cómo lo hace? Tienes a las 8, ¿no? Sí, hasta las 8. Todo un grupo minutos, ¿no? De 4 De 4 a 6 hasta 8, sí, exacto. Ya. Una de sus funciones es regular la presión arterial, pero ¿cómo lo hace? O sea, su función principal, secundariamente, te va a regular la presión arterial, sí. Regula la cantidad de agua que se pierde. ¿Ya? La vasopresina también se llama hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque retiene agua. Entonces hace que menor cantidad de agua se pierda en la orina o salga por orina. Entonces, si yo retengo agua, la presión arterial sube. Si yo tengo menos agua o boto más agua, la presión arterial baja, ¿no? Entonces, sí, maneja la presión arterial de alguna forma, sí. Pero su función es retener líquido. Permite la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal del riñón. Entonces, genera una menor formación de orina. ¿Qué ocurre si yo inhibo a la hormona antidiurética, la ADH, a la vasopresina? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo pierdo mucho líquido? O sea, por vómitos, por diarrea, por la orina.
¿no? Perdería mucho líquido orinando. Entonces iría al baño más seguido porque no tengo quien me retenga agua. Como no tengo quien me retenga agua, pierdo agua. Si pierdo agua, orino más veces, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes han ido a los locales cercanos a la universidad, entre clases, después de clases, a ingerir libación, ¿qué ocurre? ¿Van al baño más o menos seguido? Más. Más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe a la ADH, entonces recaptan menos agua, pierden más agua en orina y por eso pierden orina y pierden glucosa con el agua. Por eso es que el dolor de cabeza, confusión, mareos, malestar general es porque están deshidratados y están hipoglicémicos. Entonces, bueno, eso es la adenohipófisis. La adenohipófisis les importa en esta oportunidad. Solamente nos concentramos en las gonadotropas. Las gonadotropas producen folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante, ¿qué va a hacer? Estimular los folículos, lo que su nombre dice. Entonces va a hacer que crezcan los folículos ováricos, ¿no? Tan simple. Entonces el folículo ovárico empieza a crecer. Tengo de un folículo primordial, pasa a un primario, secundario, maduro. Empieza a crecer por acción de la folículo estimulante. Aquí yo tengo la folículo y cuando empieza a aumentar, tengo los folículos más grandes, ¿sí? Justo la hormona folículo estimulante, vamos a verlo acá, voy a seguir con mi modelo. Justo la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos. Entonces aquí yo tengo mi aumento en la folículo estimulante, tengo los folículos más grandes. ¿Dónde se produce el estrógeno? No me digan en el ovario, por favor, sean más específicos. Es como que me digan que en la universidad, ya. O sea, tienen clases de biología, ¿dónde? En la universidad. ¿A dónde van a ir? Al pabellón A, al pabellón B, al pabellón O, o sea, más específicos. ¿En qué parte del ovario se produce el estrógeno? No se produce en todo el ovario. ¿Qué? ¿En qué parte del folículo? Ya, en las células que rodean al folículo, que son las células de la teca. En las células de la teca interna, allí se produce el estrógeno. Entonces, si mi folículo va creciendo, ¿tengo más teca o menos teca? Más. Más teca. ¿Tengo más estrógeno o menos estrógeno? Más. Más estrógeno. Entonces, durante esta primera fase que mi hormona el folículo estimulante ha aumentado y ha hecho crecer a mis folículos, ¿cómo va a estar el estrógeno? Aumenta. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido que el estrógeno esté más aumentado cuando tengo el folículo más grande? Totalmente, ¿verdad? Porque tengo más teca que antes. Entonces tengo más teca, cuanto más estrógeno, más teca. Entonces, en esta primera fase que tengo predominante al estrógeno y tengo muy poquita progesterona, se llama la fase estrogénica o la fase proliferativa. ¿Qué es la fase proliferativa? Cuando después de la menstruación el endometrio empieza a crecer o proliferar, ¿sí? Que son la primera mitad del ciclo ovárico. Eso estoy convencido que lo han visto en histología, pero lo vamos a recordar un poquito. Entonces, cuando llegamos a la mitad del ciclo, el día 14 de un ciclo ovárico, digamos, perfecto de 28 días, ¿qué ocurre en el día 14? La ovulación, exactamente. Y la ovulación ocurre después, justamente inmediatamente después del pico de la hormona luteinizante, la LH. Es la otra hormona que nos producía la hipófisis, ¿no? O sea, la otra hormona de las células gonadotropas. Nos producía folículo estimulante, hormona luteinizante. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Tenemos aquí la LH siempre bajita, sube rápidamente, hace un pico y baja rápidamente a la normalidad. Inmediatamente después de ese pico se genera la ovulación, es decir, se rompe el folículo y se libera al ovocito, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con el resto del folículo que ha quedado aquí, abandonado y botado? Sí, está bien. Se luteiniza. Justamente porque se llama así, porque ha sufrido la acción de la hormona luteinizante. Entonces se luteiniza. Cuando se luteiniza se convierte en el cuerpo lúteo.
¿Y el cuerpo lúteo qué hace? Produce progesterona. Su función es producir progesterona. Entonces, en esta fase que la progesterona estaba bajita, ¿por qué estaba bajita? Porque no hay cuerpo lúteo, no hay quien la produzca. De pronto aparece el cuerpo lúteo y la progesterona aumenta drásticamente. Luego, el cuerpo lúteo empieza a achicarse hasta que degenera y empieza a caer. Durante esta fase, que es la fase progestacional, o también llamada fase secretora, el endometrio es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande, mucho más corposo, mucho más irrigado, tiene las arterias espiraladas, no se generan cambios en el endometrio. Entonces, los cambios que ocurren a nivel de las hormonas también se reflejan en el endometrio, ¿no? En la capa basal, en la capa funcional del endometrio. Si no hay fecundación, entonces no hay nada que impida la menstruación y ocurre la menstruación y se cae el endometrio. Una vez que se cae el endometrio, luego volvemos al ciclo estrogénico, crece de a poquito en la fase proliferativa y luego volvemos a la fase secreta. Y esto cada 28 días en promedio. ¿Sí? Otra cosa importante que tenemos aquí es la temperatura. Cuando tenemos el pico del LH, ese día la temperatura sube medio grado centígrado. No, y justamente se utiliza, mientras haya progesterona va a estar medio grado más alto. Justamente se utiliza como para saber cuando una pareja está buscando tener un hijo y tiene dificultades para ello, porque sí hay gente que tiene dificultades para tener hijos. ¿Qué ocurre? Toma la temperatura todos los días y el día que sube medio grado es el día que justamente la mujer está ovulando. Entonces ese día debe concebir, ¿no? Tienen mayor posibilidad de éxito de tener un hijo. No es muy bueno como método anticonceptivo, ya luego cuando hagamos el seminario hablaremos de justamente anticonceptivos, hablaremos de otras cosas. Por el momento es todo lo que tenemos que saber de esto. ¿Hasta aquí todo bien y claro? ¿Sí? ¿Se entiende el ciclo ovárico? ¿Ya saben por qué es estrogénico, por qué es progestacional? ¿Sí? Entonces, aparte del reproductor femenino, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar ovarios, trompas, útero, vagina y los genitales externos. ¿Qué encontramos en el ovario? Vamos a ver a los folículos. ¿Qué encontramos en las trompas? Vamos a ver las timbres y vamos a ver el epitelio. El útero no vamos a verlo propiamente, solo vamos a ver la capa más interna, que es el endometrio. Vagina y genitales externos no lo vamos a ver. En el caso del ovario, este ovario que tienen aquí, ven que tiene muchos folículos, ¿verdad? Un ovario humano no tiene tantos folículos grandes a la vez, ¿no? Porque normalmente en nuestra especie, cuidado, normalmente en nuestra especie solo madura un folículo, ¿verdad? Entonces este debe ser un ovario de conejo o de ratón o de rato, ¿ya? Porque es chiquito y además tiene un montón de folículos a la vez. En nuestro caso no tenemos, en un ovario humano, no es tan interesante para estudiarlo porque no tiene tantos folículos. Entonces me puedo perder en muchas cosas, o sea, no voy a ver tantos folículos, que ahora lo que queremos es que vean folículos. ¿Cuántos folículos, qué tipos de folículos debemos ver? Debemos ver folículos primordiales, primarios y secundarios. Un ratito. Un segundito.